si hacemos un wiper, por si queremos mostrar lo que está pasando en este momento allí. Y acá podemos ver la distancia, que en el mapa claramente parece muy poca, pero es prácticamente 60 kilómetros. El punto donde desaparece es aquí, en la ruta 3, muy cerca del acceso de Cerri. Y el recorrido que hace el cuerpo, si lo hacemos en línea recta, obviamente no ha sido lógicamente ese recorrido, tiene que haber caído por la pendiente natural hacia Ingeniero White y luego seguir la desembocadura hasta el océano. Claro, seguir la desembocadura hasta el océano, luego te arrastra la propia correntada mar adentro y después el mar, que tiene otra densidad, por obvias razones, el agua es salada, termina haciendo su trabajo y con la marea termina llevando toda la costa. ¿Cómo es que los encuentran? Bueno, cuando decía Gabriel, sabían a través de los estudios de las mareas qué podría haber pasado. Bueno, es relativamente sencillo para aquellos que hacen ese tipo de trabajo. Es por dónde van saliendo las cosas, es decir, dónde va depositando el mar los restos que arrastró del lugar de la inundación. Te va a aparecer ropa, te van a aparecer animales muertos, te va a aparecer cualquier cosa que pudo haber estado dentro de una casa en determinado sector. Y obviamente eso también puede incluir un cuerpo humano, que es lo que definitivamente pasó. Este es el lugar de la base, no es aquí donde aparece el cuerpo. Esta es la base, pero es muy cerca de aquí. Entendemos que acá está el agua, tiene que haber sido en esta playa. En ese humedal, ¿no? En este humedal. Claro, porque lo que dice Juan Pablo Fernández, que fue el fiscal que estuvo en esta pericia, cuenta que el plan fue justamente obtener datos que permitieran desarrollar un modelo matemático del evento en base a diferentes variables como el clima, cuerpos, topografía, desplazamientos, y ahí reorientan la búsqueda y debido a la fuerza del agua y cálculos matemáticos entienden que se desplaza a esa zona, por eso estaban buscando ahí. Y los restos, digamos, de Baqueano, los ojos del Baqueano también te dice dónde salen las cosas. Eso nosotros en la costa lo veíamos mucho cuando había inundaciones en el litoral argentino, que llegaba el arrastre desde allá, iba al Río de la Plata, salía a la bahía de San Brombón y según cómo se daba la marea, acumulaba más en determinada localidad. Las cosas que venían desde muy lejos, desde miles de kilómetros. En este caso fueron 60 kilómetros. La ruta que vos ves ahí es la ruta que el mapa te marca de manera terrestre. Por supuesto que ese no es el recorrido del cuerpo, sino cómo deberías unir los dos puntos si fueras por tierra. Ella desaparece en la ruta 3 y obviamente ahí está General Cerri, rápidamente llega al estuario y es arrastrada mar adentro. Una verdadera desgracia. Para calcular, Guillermo, la distancia es, para que la gente entienda, desde Capital Federal hasta La Plata. Claro, sería esa distancia, 60 kilómetros. 60 kilómetros. La observación que vos diste recién, mientras estábamos con el móvil, del tema de lo intacto de la vestimenta, digo, no es un detalle menor. No es un detalle menor. No. Claro, hace suponer realmente que quizás estuvo en el agua permanentemente, o estuvo, quiero decir, dentro de un espejo de agua, no de un arrastre de campestre, ¿se entiende? Claro, claro. Donde tenés pastos, donde tenés algas, es decir, evidentemente ha ganado, ese cuerpito tiene que haber ganado el mar rápidamente. Claro. Y después el mar lo devolvió hacia la playa. Es muy probable, porque fueron 70 milímetros en muy poco tiempo y después 300 en alrededor de 3 horas. Sí. Prácticamente 300 milímetros. Sí. El agua tiene una pendiente natural, una caída natural. Lo aprendimos, por supuesto, a partir de la inundación, cuál es la caída. En todos los lugares donde hay mar hay una caída natural que no siempre utiliza la naturaleza, solo en estos casos donde la lluvia es extrema y busca lo que naturalmente fue su caída en los viejos tiempos. A veces hay una ciudad en el medio, o hay una ruta en el medio, o hay un terraplén en el medio, que es lo que pasó. Pero claramente fue tan grande el torrente, veamos imágenes, fue tan grande el torrente en ese momento que llegó al mar, entendemos que rápidamente, por lo menos eso es lo que suponemos por cómo encontraron el cuerpo. Pero ustedes deben recordar estas imágenes, por ejemplo, a lo largo de las crónicas de todos los días. Esta imagen la hizo Alejandro Pueblas, dentro del agua, ¿te acordás, Mariano? Sí, claro. Se metió con el agua a la cintura. Pobre. Sí. La cobertura memorable, ¿sabes? El único medio que estaba ahí. Y que pudo mostrar de alguna manera, y de manera elocuente, la fuerza que había tenido el agua, porque muy cerca de esa camioneta que estamos viendo ahí había arrastrado una vía con sus rieles, un camión que había quedado atravesado
arriba del terraplén. Había un auto dado vueltas cuya persona también había fallecido. Estaba el auto de la familia Hecker, estaba esta camioneta donde se habían refugiado las hermanas y la mamá de las nenas. Todo eso que ya supimos en su momento y que contamos hasta el hartazgo, y que nos seguíamos preguntando honestamente todos los días qué habrá sido de ellas, porque todo había vuelto a una relativa normalidad. Estaba Rubén también, sí, muchacho, sí, claro, ¿no? Que había quedado también entre los pastos, el conductor, retenido, el conductor de también su cuerpo, ¿no? Él fue encontrado cerca, claro, muy cerca. De hecho, muy cerca de donde la madre apareció con vida. Pero evidentemente ellas tomaron otro torrente. Pero miren, lograron pasar ese lugar. Claro, cuando ves la velocidad del agua, cuando ves la fuerza del agua, estamos hablando de 50 kilómetros, 60 kilómetros, la fuerza con la que arrastró a esos cuerpos y todo lo que se llevó por delante. Porque esto donde vemos a la camioneta, queda todavía un terreno, porque es bajo, todavía empantanado. Una verdadera desgracia para la familia. Ya lo era cuando comenzó esta historia, porque una vez que pasaron las horas, todo el mundo sabe cuál es el final. Las esperanzas se perdieron relativamente rápido. 48, 72 horas después no había ninguna expectativa. Esta imagen también es de la cobertura memorable de Alejandro Pueblas, la de la derecha del Wiper, la tercera ventana que estás viendo que ahora está pleno, que es el auto de la familia Hecker enganchado en lo que había sido una vía y donde se ven los asientos de las hermanas que iban sentadas atrás en el momento en que se trasladaban, buscando seguridad, porque el papá decidió moverse de localidad porque sabía que por allí iba a pasar muy fuerte la tormenta y dijo, bueno, voy a la casa de mis parientes en Cerri y ahí voy a estar más tranquilo. Es muy fuerte ver sus avatares, ¿no? Sus ositos adentro de ese vehículo, ¿no? Todos los juguetes. De una familia normal que estaba transitando esa ruta y que se encontró con el peor de los destinos. El mar siempre devuelve, esa es una realidad. Uno que se ha criado en zona de mar sabe que tarde o temprano, salvo que pase algo extraordinario, por ejemplo, en la zona donde yo me he criado, es la bahía San Borombón, la caída natural del agua, ese estuario, ese delta, y allí hay cangrejales, donde hay barro, río y mar, hay cangrejos, salvo que un animal o un cuerpo se termine trabando en esas zonas, donde después es muy difícil recuperarlo. Generalmente si llega al mar, el mar tarde o temprano, a alguna playa los saca. Bueno, de hecho tu zona es emblemática por el tema de los cuerpos hallados lamentablemente, en la dictadura, los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte. Pensé exactamente lo mismo. Y si vemos también es la sillita, porque una de las nenitas más chiquita, Delfina, 1 año, que todavía no fue hallada, seguramente viajarían las chicas en estas sillitas que iban atrás. Y en un segundo cambia toda tu vida, ¿no? Un Volkswagen es un Goltren, papá Andrés, Marina, las chicas al lado, de golpe toda la familia queda arrasada por el agua. Sube el agua y no te deja hacer nada. Encima los agarró en la tarde-noche, sin visibilidad, con el momento más álgido de la tormenta o en el momento más álgido de la tormenta, y justo en ese punto, en esos 300 metros, porque esto es lo más increíble, sí, en esos 300 metros es donde el agua tuvo más poder en toda la tormenta, en toda la ciudad, en ese punto. Evidentemente era el cauce natural. Justo era el cauce natural. Era justo el cauce natural de una provincia que tiene a las encadenadas, que tiene un desagüe al mar muy pronunciado. Nosotros lo decíamos acá cuando cubrimos esta transmisión, Guillermo, qué lástima que no hubo un camión en ese momento, ¿no? Había un camión. Ruta. Claro, pero fíjate que estaba el camión, la camioneta y el auto de los Hecker, y el cuarto auto, que es el que aparece volcado, cuyo hombre fallece. También. 4 vehículos. ¿Cuánto ocupan? 100 metros. Sí. En el trayecto de la ruta. Esos 4 vehículos fueron los afectados y los arrastrados, pero era tal la fuerza del agua que evidentemente no han llegado al camión. En un camión podés a lo mejor salvar tu vida, ¿no? Por la altura, Pero quizás el milagro fue que se salven los padres, porque en este escenario la camioneta, el chofer no se salva, el camión no se salva, el otro auto no se salva, las nenas no se salvan. Lo curioso es que los padres se salven y no juntos, que se encuentran, ¿se acuerdan después que se encontraron en un centro de evacuación? Y en 2 puntos diferentes, arrastrados 3.000 metros, uno por el agua y el otro 2.000 metros por el agua. El camionero, que logró salvar su vida en un vehículo pesado que termina atravesado arriba de un terraplén de 3,5 metros de altura, dijo cuando el camión estaba trabado a 3 metros de altura en un terraplén, el agua le llegaba 1,5 metros arriba de la línea de la puerta del camión. Es decir, que hubo 4,5 metros de agua con toda su potencia en ese momento. Muy difícil para cualquiera y más para
una bebé de 4 años y medio y su hermanita que apenas sí sabía caminar. Está con nosotros Graciela Copelo. Graciela vino por otra cosa, psicóloga infantil. Hola, ¿qué tal? Pero Hola. vamos a aprovecharla para hablar de este tema porque es muy conmovedor y además porque cambió la agenda. Graciela, ¿cómo te manejas en este caso con unos padres que reciben esta noticia? Que ya la sabían, que de alguna manera uno se puede preparar psicológicamente, pero ¿cómo los preparás? ¿Cómo se enfrentan a esto? Y mira, eso es muy difícil. Creo que dentro de todo haber encontrado el cuerpo de una de las chicas, por más que sea doloroso, ¿no? Muy doloroso. Pero por lo menos pueden duelarla como corresponde y no seguir esperando, ¿no? Claro. Es muy difícil hablar de este tema. Del duelo, atravesar el duelo. Atravesar el duelo, si no aparecen, es mucho más. Es peor, ¿no? Es peor. Muchísimo. O sea, perder un hijo ya de por sí es dificilísimo, ¿no es cierto? No sé si se acaba el duelo en algún momento. Por mi experiencia, no. No existe un duelo normal. No podemos sí hablar de eso. Sí hay una barrera en años donde el duelo se transforma en patológico o no, que creo que son los 2 años para un hijo, ¿no? Mira, eso es lo que comúnmente se dice, depende de cada persona. Generalmente se dice 2 años por el tema de las fechas que van pasando. Pero cuando es un hijo, Sí, no es una hay. herida eterna, ¿no? Es eterno el duelo. Sí, Uno solo hay puede... que sobrellevarlo, ¿no? Hay que ver cómo uno Sí. lo sobrelleva y nada más, pero el dolor va a Sí, estar siempre. el dolor está siempre. Se sobrelleva de distintas maneras, otras personas no lo pueden sobrellevar, incluso con ayuda psicológica. Graciela, recién se preguntaba a Gabriel Prosper y nosotros también, suponemos que la reacción lógica es hacerlo igual, por doloroso que resulte, que le dieron la posibilidad de reconocer el cuerpo a través de fotos, algo que es lógico, Sí. e incluso hoy la técnica permite un reconocimiento vía ADN, solo que tarda un poco más. Sin embargo, los padres eligieron ir a la morgue. Supongo que es una reacción natural verlo con los propios ojos, por más tremendo que resulte, ¿no? Es lo que yo lo que les comentaba antes. Cuando uno lo ve, por más doloroso que sea, es el inicio. Es el inicio del duelo. La certeza. La certeza de que es. No la tener foto, ADN, no la foto ni el ADN, sino ver, estar ahí. Sí, por eso siempre es recomendable, Claro. Inclusive perdiendo a alguien muy querido, por eso se recomienda ir, ¿no? Estar. Es la víctima número 17, ya oficializada, eran 16 y 2 desaparecidos. Ahora sí, con la aparición de Pilar Hecker, son 17 las víctimas fatales. Es un número para muchos muy importante, para otros, dada la magnitud de la circunstancia que le tocó enfrentar a la inmensa mayoría de la sociedad en Bahía Blanca y sus alrededores, una tragedia mesurada, entre comillas, porque lo que vivieron fue muy, muy difícil de enfrentar. Todos los relatos y todo lo que hemos mostrado demuestran que pudo haber sido mucho peor y fue gravísimo. Imagínense que estamos hablando de 17 personas que perdieron la vida, una que está desaparecida todavía, que es Delfina Hecker, pero una ciudad devastada, literalmente devastada, una ciudad y todos los alrededores de la ciudad. Sí, por supuesto, y que va a tardar años en recomponerse, ¿no? Desde lo que es la inversión en infraestructura, ni hablar de las situaciones particulares, el volver a recuperar bienes. El agua te lleva a tu historia, arrasa con todo. Irrecuperable. Hoy mostraban algunas imágenes también del basural, del otro problema que va a venir, que es el basural que queda de todo lo que arrastró el agua. Una montaña. Sí. Son montañas que también son tóxicas, que están llenas de moscas, la gente convive muy cerca donde el agua dejó gran cantidad de objetos. O sea, también es otro problema que van a tener que enfrentar a futuro. Muy, muy difícil, ¿no? Trabajando en esa situación compleja, entiendo, hasta para ser periodista, mirá lo que te digo, estar parado frente a la morgue donde se está reconociendo el cuerpo de una niña, sigue en vivo Gabriel Prosperi después de ver partir a los padres, obviamente destrozados después de lo que vieron. Ahí estás, Gaby, en vivo. Exactamente, Guillermo, y para sumar a lo que recién charlaban con la doctora, información que nos han brindado desde la Fiscalía General en estas horas, para que nos demos una idea con lo que se encontraron estos papás. El rostro de Pilar
prácticamente no tenía tejido. En esa magnitud estamos hablando de la desfiguración del cuerpito. Por eso las ropas fueron fundamentales para poder identificarla prácticamente de inmediato, además de esas pulseritas que yo les comentaba hace minutos. Pero reitero, esto es información de cómo encontraron el cuerpo de Pilar y por lo tanto poder trasladarlo a lo que se encontraron sus papás hace minutos nada más aquí. El rostro de Pilar prácticamente no tenía tejido. No, es muy lógico, además. Te digo más, por el tiempo que pasó, encontraron más cosas de las que podían encontrarse, por eso me llamó la atención. Entiendo que ha llegado al mar más rápidamente de lo que muchos suponían, sin ser un científico te lo digo, porque la conservación en el agua dulce es diferente a la conservación en el agua salada, pero el hecho de que haya tenido algo de la ropa que llevaba puesta y las pulseras que tenía originalmente me hace pensar que llegó al mar rápidamente y que estaban esperando las mareas, nada más. Hay que ver ahora qué pasó con su hermana, porque ahí había un punto que era un embudo. En ese embudo encontraron a la persona que manejaba el auto que estaba volcado, en el mismo sector donde apareció la camioneta donde desaparecieron las hermanas, y a unos 1000 metros del lugar encontraron al chofer de la camioneta. Evidentemente las hermanas pasaron por ese embudo y siguieron camino al mar. Lamentablemente, estamos hablando de algo sumamente trágico, lo tenemos que hacer con cierta naturalidad solamente por una cuestión descriptiva, pero es realmente impresionante, Gabriel, la fuerza del agua y el final, obviamente, las dos cosas. Ellas salieron por una ría, Guillermo. Salieron por una ría y sabemos, como vos que somos de la zona justamente de la ría del Tuyú, que no es agua ni dulce ni salada, es salobre. Es una mezcla de ambas y desde la ría es que se fue depositando hacia el mar argentino. Reitero, entre Punta Alta y el balneario de Pehuenco, el cuerpo. Preguntaba yo también hoy más temprano a ver si se tenía algún tipo de consideración en estos estudios que se hicieron desde el punto de vista climatológicos y matemáticos, si se esperaba que se encontrara allí también el cuerpo de Delfina, mucho más menudo, mucho más pequeño. Bueno, se están intensificando los rastrillajes, por supuesto, en esta zona, y me informaron que es de esperar que pueda haber novedades en las próximas horas. Poder se puede, como no. Comentaba una situación que también es tremenda de comentar, pero es la realidad, y justamente hacía hincapié en que somos ambos de una misma zona. Gabriel es de San Clemente. Claro, San Clemente. Y yo soy de San Bernardo. Él es todavía más cercano a la zona donde se mezcla el río con el mar, que en esas zonas de barro blando, que se parecen, de hecho en los lugares donde hay agua de mar y agua dulce, es porque es una caída, una pendiente natural, cuyo volumen se altera según la caída de agua. Y quedan barriales, grandes zonas de barro, donde uno pisa y se entierra, y es ahí donde viven los cangrejos. Es decir, que si el agua baja rápido y queda un ser vivo enganchado o ya muerto en los cangrejales, obviamente queda a merced de los cangrejos. Pero si la correntada fue fuerte, llega al mar, que es el caso, lamentablemente, de Pilar, que es la historia que estamos contando ahora. Ojalá su hermana, por tranquilidad de la familia, haya corrido la misma suerte y que sea una cuestión de horas que la encuentren cerca de donde hallaron el cuerpo de su hermana, Gaby. Exactamente. Reiteramos la información, el cuerpo fue hallado en una zona que es patrimonio de la Armada Argentina. Se le llama baterías porque allí hay destacamentos de artillería justamente en esa zona. Está muy cerquita de lo que es la base Puerto General Belgrano. Es una zona inaccesible para el público en general, pero de todas maneras esto impacta porque es muy conocido para los lugareños, ¿no? Dame 2 minutos que tengo información urgente para presentar.